Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, otra añoranza de electricistas de lunes, como hemos logrado hacerlo ya durante un buen tiempo y reanudando la temática que es obligada. No puede ser de otra manera porque no parece. Quiero poner algo y no me aparece. Ya sé por qué. Bueno, a ver, espérenme tantito. Esto es lo que quiero poner. Y como está como se dice en una misma pestaña, no pueden salir todas las pestañas que yo deseo. Como saben, esta nota de las añoranzas de electricistas se debe a Pablo González Casanova, a don Pablo. Casi ya todo el mundo le decimos don Pablo. Y recientemente también lo podemos llamar el comandante Contreras, que tiene un significado muy especial. 101 años de lucha y ha criticado, ha pugnado, es decir, ha estado en contra de muchos de los proyectos nacionales, estatales, de muchas condiciones políticas que se han sucedido en el país y va contra la corriente. Por eso es el comandante Contreras, porque está criticando los asuntos políticos y sociales que suceden en el país. Se le reconoce, por ejemplo, que propuso cosas como el CCH, fundamental en el cambio del perfil de las actividades, de los objetivos de la universidad, de la UNAM. Diseñó ya también las escuelas nacionales profesionales, las CENEPS, y en ese sentido, el sistema de universidad abierta. Y en ese sentido, transforma el mundo, el contexto donde él vive y trabaja. Solo pudo ejercer 2 años de rectorado. Y uno diría, como siempre le queremos pedir a la historia cosas, ¿qué más cosas hubiera podido hacer en completo un periodo de su rectoría y si hubiera ampliado a otro periodo más? ¿Qué tanto pudo haber hecho en 8 años al frente de la rectoría de la UNAM? Murió y por eso hicimos esta añoranza de electricistas, porque Pablo González Casanova es un personaje
queramos o no, vinculado al Sindicato Mexicano de Electricistas. A los 15 y 16 años, bueno, primero un tío de él fue secretario general del ESME en los años 30, en los años de los ingenieros. Un tío de él era ingeniero, trabajó en la compañía de luz, fue miembro activo del sindicato, militante, y llegó a secretario general del ESME. O sea, con eso, Pablo González Casanova estaba vinculado al ESME. Era un estudiante a esos años. Podríamos decir que hasta veleidoso, como que dudaba, como que quería, como que no quería estudiar. Y su papá, que se llama igual que él, Pablo González, le dijo, está bien, no, ya deja de estudiar. Y le consigue ingresar a un taller de carpintería. No vas a estudiar, vente a aprender a trabajar. Y entra a la carpintería. Buen papá, ok, no quieres, trabaja. Excelente papá, yo diría. Y ahí se da cuenta Pablo González que ese no era su medio adecuado. Y no sé si duró 6 meses, 8, pero finalmente le dice a su papá que no, que esa no es su manera y que regresa a la escuela. Y regresa, y entra a la Escuela Nacional Preparatoria. Y a partir de ahí ya los estudios, los libros, los trabajos, las investigaciones son no solo su medio de vida, sino su vida misma. Entonces, sí necesitamos reconocer en Pablo González Casanova este vínculo, esta raíz. A esa edad también se le dio por su tío del ESME la oportunidad de escribir y que le pagaran lo que escribía. Esto ya lo mencioné, pero bueno, estuve buscando en los pocos números que tengo de los años 30 de la revista Lux, sus trabajos, pero él dice que hacía crucigramas y no los localicé. Sí encontré a cambio un artículo sobre cómo interpretar el mundo de la sociedad, cómo interpretar a a México, a las relaciones sociales de México, y hace un contexto mucho más amplio que el de la lucha de clases. Una perspectiva íntegra de los seres humanos y que no podemos dejar de lado una perspectiva de esta índole. Sus ideas, sus formas de pensar y cómo proyectan esas formas en sus actividades cotidianas. Bueno, la próxima sesión les doy la fecha para que busquen en YouTube el video relativo a esas añoranzas de electricistas con un texto que escribe y aparece, el parecer, en 1935. Entonces luego se los comento. Si lo quieren,
que se los envíe por correo, escríbanme a mi correo Víctor Sánchez 68, todo junto con minúsculas, Víctor Sánchez 68 @hotmail.com, y les envío por correo ese artículo que es de lo que yo escribo para hacer esta charla sobre la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, este es el punto Pablo González Casanova y uno de sus más recientes, digámoslo así, visitas, acciones con el ESME. Se le pidió seguramente que si aportaba una propuesta de nueva central, unos objetivos, y elabora propiamente un documento donde está el programa general de una nueva central de trabajadores. Y es lo que estamos leyendo. Y por último, nada más quiero decir algo que es, de alguna manera, repito, comento, digo de vez en cuando, como el que yo estoy vinculado al ESME propiamente desde el año 1973. Ya les dije, formé parte de un equipo de varios estudiantes que teníamos una beca para estudiar la historia del ESME y la historia de la Compañía de Luz. Les he comentado que yo terminé mi trabajo de investigación y les he estado mostrando recientemente que esa investigación es esta, ¿no? Y cuando yo digo que me refiero a que he trabajado 3 años, me refiero a estos 3 propiamente dedicados a buscar información, a investigar en periódicos de esta época, en archivos de esta época, en el libro de actas a estos 3 años me refiero. Yo este trabajo lo terminé de investigar aproximadamente de 4 a 5 meses. Un trabajo rápido, urgente, preciso, detallado. Y como les dije, fueron más de 400 páginas. Cuando yo decidí ya terminar, bueno, de decir, ya acabé, el borrador que yo entregué para que me lo pasaran en limpio en ese tiempo a máquina de escribir eléctrica, las secretarias, yo entregué 1300 cuartillas. Y aunque todavía hice algunos ajustes, correcciones y demás, eso fue lo que entregué. Insisto, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas solamente de sus inicios, del surgimiento. Y no le quise poner surgimiento del ESME porque propiamente encontramos aquí el sindicalismo electricista en México. Y desde entonces, desde que empecé a investigar esto, 1973, a fines del año, acabé a mediados del 14, me vinculé, y eso es lo que quería agregar. Bueno, primero, que solo estuve dedicado 3 años del ESME, no 3 años investigando el ESME, 3 años de este periodo. Y que a partir de ahí yo me vinculo con el sindicato. Dije que me fui directamente a la Secretaría de Actas y Acuerdos porque ahí están los libros de actas y trabajé con 3 libros de actas, el 1, el 2 y el 3. No, el 1, 2 hay, y me permitieron investigar la guía, la temporalidad, me la permitió el libro de actas.
y ahí estuve. En ese sentido, no solo me vinculé con los compañeros de la revista Luz de aquel periodo, de 1973-74, que a la vez me permitieron ellos empezar a escribir artículos para la revista Luz. Entonces, Educación y Propaganda, revista Luz y Secretaría de Actas fueron los inicios de mis contactos con el ESME. Y con compañeros que se fueron enterando que estábamos haciendo ese trabajo. Un jubilado en aquel tiempo, Eduardo Camacho Gasca, estuvo trabajando una especie de supervisor o vigilante de lo que hacíamos. A la larga, él se puso también a trabajar. Viendo lo que hacíamos, él también empezó a trabajar con una particularidad. Él veía los libros de actas y, bueno, yo no me di cuenta. Si me doy cuenta, le hubiera dicho. Yo creo que nadie nos dimos cuenta o nadie le quiso decir. Hacía anotaciones a lápiz de lo que él consideraba que en algún momento dado tenía que poner. O, como iba leyendo los libros de actas, leía y más adelante encontraba cosas que apuntaba. Por decir, decía el secretario el secretario llegó a ir a la reunión de la Casa del Obrero. Pues más adelante él veía quién era ese compañero, qué reunión fue y qué acuerdos tomaron y los apuntaba en el libro de actas. Eduardo Camacho Gasca, nombrado ahí de parte del secretario de Educación y Propaganda, que en ese momento era, se me olvidó, Julio Hurtado. Y ellos dos eran los directamente encargados de saber cómo avanzamos o qué si teníamos alguna necesidad. Y lo otro curioso que quiero decirles, bueno, desde entonces ya no abandoné, por un lado, ayudar, colaborar y obtener información, por supuesto. Como investigador lo que estoy buscando es qué información existe. Me vinculo también a la Secretaría del Exterior, al Secretario de Trabajo y a la Secretaría General. Algunos compañeros a lo largo de estos años me veían en el exterior o en la general o en educación y efectivamente muchos han pensado que yo soy trabajador de compañía de luz y por tanto miembro del ESME, lo cual siempre he agradecido esa consideración. En fin, en esta idea de esta historia, de esta forma de estudiar lo histórico concreto social a través de estos objetos de estudio, procesos, relaciones, lo aprendí justo y por eso está esta investigación, el resultado en libros. Yo investigué a través de documentos directos, como los periódicos de la época, como el libro de actas o como los libros de aquella época. Hay un interesante libro de Rafael Pérez Taylor, publicado en 1915. No trae mucha información por el ISME, pero lo poco que trae está utilizado. En ese momento que estoy investigando, sé que existe un periódico llamado Rojo y Negro, pero no lo pude localizar por aquella época. Ahora que ya lo localicé a esta edición sí le agrego lo que me aportó Rojo y Negro. No cambia el trabajo, no hay una contradicción entre lo que había investigado y me permite avanzar. Tengo una primera impresión muy vanidosa, creo yo, de que la forma como Pablo González Casanova señala que debemos investigar, yo la seguí. Y que por eso es muy interesante leer este libro y que uno aprende
de estos universitarios, de estos académicos, porque lo que él busca y promueve es que nos acerquemos a los personajes donde estamos haciendo la investigación. Es decir, investigas electricistas, ve con los electricistas. Investiga su organización, ve a su organización. Y propiamente esta investigación del surgimiento del ESME sale de, intenté entrevistar a algunos electricistas. No seguí porque al paso del tiempo cambian mucho su perspectiva. No son consecuentes con la época en la que vivieron. Y por eso a veces este es un feeling que uno tiene que tener cuando haces entrevistas, ¿no? Por ejemplo, hay una antropóloga, una doctora Entran, que hizo una tesis sobre Necaxa y entrevistó a los jubilados que se encontró por allá, algo así como los más viejitos de los jubilados, y les creyó todo. Por ejemplo, les cree que dicen ellos que el ESME surge en Necaxa, no surge en la Ciudad de México, surge en Necaxa. Y entonces es falso. O sea, tú tienes que tener un conocimiento concreto y a partir de eso estar realizando tus entrevistas con jubilados. Pero de ser posible tienes que adentrarte en el conocimiento de eso o en permitir poder cuestionarles, comentarles, como por ejemplo en este trabajo de esta antropóloga, no sabemos nada de Necaxa, dónde fue el local, cómo eran sus reuniones, cuántos lograron afiliar desde un principio y no resulta congruente lo que yo sé. Pero en fin, regresemos a la labor que queríamos rescatar, a esta labor de Pablo González Casanova, que nos permita, pues ya no sé qué hice, no quería hacer esto, a ver si lo puedo quitar, que nos permita hablar de este último acercamiento, o más cercano que tiene en concreto, porque siguió yendo al ESME don Pablo. Entonces, lo que tenemos es este documento que es el documento de la central, la nueva central de trabajadores y que necesitaría reflexionar, pensar y sobre todo practicar. Insisto, Pablo González Casanova hacía vínculos con sus objetos de estudio, vínculos en el lugar que se estaba eh, presentando una acción importante política y socialmente. Por eso se vinculó a los zapatistas y por eso trabajó con ellos, para tener una discusión, una perspectiva, una alternativa de lo que estaba sucediendo con los pueblos originarios de Chiapas. Y en la medida que se vinculaba, como en este caso, con el proyecto de la nueva central de trabajadores, aportó lo que necesitaba aportar. Y, y entonces nos quedamos en una parte que estábamos leyendo y continuamos. Había dicho ya que el nuevo proceso no liberal había negado los procesos históricos y que incluso de los libros de texto se estaban quitando páginas
importante es la prehistoria, es la historia del mundo azteca, mexica y maya, que le parecía imposible y que en los programas de la televisión el pueblo aparecía y desaparecía del conjunto como si fuésemos débiles mentales o payasos, como si no supiéramos funcionar a nivel de los programas de televisión. Yo recuerdo precisamente en este sentido eh, un programa que no sé si sea, supongo que fue muy visto y aparente muy cómico, pero resalta un personaje. El programa es Una familia de 10 y se supone que el productor y actor principal es muy simpático, muy cómico, es uno de los mejores tanto programas como productores y actores de Televisa, ¿no? Y entonces tiene un personaje, un universitario que se supone es estudiante, se ve marcadamente que nunca ha terminado de estudiar, es un fósil, un flojo, un fodongo que no trabaja, que en un lenguaje disque anticapitalista lo que termina por demostrar que es un fodongo. Y es uno de sus personajes centrales en este llamado Una familia de 10. El universitario es una lacra y no podemos aceptar que se tilde de lacras, de flojos, de cucarachas de la sociedad a estudiantes universitarios. Sin embargo, insisto, esta es la pretensión de Televisa al mostrar a un universitario fósil. Obviamente no reditúa nada para los estudiantes ni para los universitarios. Estas son las prácticas televisivas que tendríamos que estar revisando y saber qué tipo de personajes crean disque para el entretenimiento de el público mexicano. Este tipo de situaciones es la que, perdón, está criticando Pablo González Casanova. Igual sucede si vemos desde una perspectiva de género, el uso erótico, el uso del caso sexual en que se pone a las mujeres, tanto en los programas como en los avisos comerciales. Entonces hay una misoginia, hay un ataque frontal a las mujeres, insisto, tanto en programas como en los muchos comerciales que hay. Cuando estamos nosotros analizando y estudiando este tipo de cuestiones sociales que se dan en la sociedad. Y en su fase genérica de la presentación del documento, incluso en la jornada, se dice, se ha estado construyendo individuos muy egoístas. El individualismo extremo se ha generado en esta sociedad. Entonces, entre acoso sexual e individualismo, ¿qué estamos haciendo en nuestras relaciones militantes sindicales? En la nueva central, porque es el proyecto de la nueva central, como al interior de cada uno de los sindicatos que pertenecen a la nueva central de trabajadores. El llamado de atención de Pablo González Casanova es puntual, se centra con claridad en este tipo de aspectos.
La pregunta obvia, necesaria, es: ¿estamos practicando una formación que acabe con este atavismo egoísta, individualista, entre todos los miembros de los sindicatos, entre todos los miembros activos, sindicatos y jubilados, digo, miembros activos y jubilados de las organizaciones obreras, revisando qué tipo de ideología fomenta la televisión o no lo estamos haciendo? Este es el punto que tenemos que tener. Y bueno, vamos a continuar leyendo en donde nos quedamos la vez pasada. Hoy dice: la múltiple ofensiva se enriqueció con una guerra virtual contra el narcotráfico que ya cobró más de 50,000 víctimas, mientras siguen fluyendo los miles de millones de dólares sin que se descubra a sus beneficiarios. Entre los objetivos de la narcoguerra, destaca la pérdida de sentido de la lucha y de la vida entre numerosos jóvenes que son reclutados por las buenas o por las malas y que se embarcan en batallas por pequeños territorios que defienden o hacen suyo, como en los videojuegos de los pollos y muchos más, en que se dan divertidas y crueles luchas por diminutos espacios, juegos que combinan con la creciente intervención de agencias estadounidenses en el auxilio al gobierno mexicano, y que en las funciones que éste debería desempeñar, controlando el blanqueo de dinero y el contrabando de armas, tareas que sin duda sería más fácil controlar si no hubiera entregado con los servicios de inteligencia, los bancos y las aduanas. Termino este recuento incompleto. Fíjense lo que menciona. Este recuento está incompleto, pero son 4 párrafos que, insisto, deberían de servirnos para que grupos de compañeros, sin esta explicación que yo estoy haciendo, por supuesto, grupos de 10 o 12 compañeros, se les pide que lo lean y se comente. Se comente por si se comprende algo, por si es confuso, si es congruencia, si se entiende cabalmente y a qué tipo de conclusiones especialmente prácticas les puede llevar. Esto se puede explicar, pero el documento como tal no. Entonces, es muy importante que se comprenda que este documento tiene que ser base, fundamento de un seminario político ideológico, que no tiene que ser estudio dirigido, no, tiene que ser un debate entre compañeros. Y a menos que de verdad haya conclusiones contradictorias, inconsecuentes, entonces sí se puede decir: volvamos a leer y fijémonos en los detalles. Por ejemplo, termino este recuento incompleto señalando cómo se ha fomentado la ruptura de lazos familiares y sociales, el individualismo en la ciudad y el oportunismo en la política, así como alentando el ideal conservador del fin de las ideologías, que vacía de contenido a la democracia electoral y política de sus objetivos centrales de propuesta, y lucha por políticas sociales nacionales alternativas, reduciéndolo a una triste contienda entre los miembros de cada partido por ser nombrados a puestos de elección popular, por partidos
que obedecen a la lógica de los menos malos en condiciones cada vez peores para el pueblo. Los trabajadores de la nación siempre están sufriendo estas condiciones. Todas estas circunstancias y otras más le plantean a los trabajadores, a los pueblos y a los ciudadanos de México y el mundo la necesidad de reformar sus luchas y de reestructurar sus organizaciones para fortalecer su capacidad defensiva y para aumentar su innegable capacidad de construir otro mundo posible, menos autodestructivo, menos opresivo e injusto. Tarea para la que existen todas las posibilidades humanas y naturales de triunfar, y para que la humanidad cuenta con todos los conocimientos, experiencias y técnicas que permitan lograr ese objetivo. Al plantear los caminos de solución en las condiciones en que vivimos, necesitamos respetar a los integrantes de la central en su pleno derecho y participar o no en la política de los partidos como sindicatos o como ciudadanos. Esta, por ejemplo, sería una muy buena discusión entre compañeros, entre compañeras. O sea, ¿cómo participa uno en política? En lo personal, y se es libre de hacerlo, o con una dinámica amplia, general, de los sindicatos. Pero se tiene que delinear, por supuesto, la táctica para no descuidar el camino que se piensa construir. Al mismo tiempo, continúa el documento, la central buscará como objetivo la unidad de los trabajadores, la unidad de los pueblos, la unidad de los ciudadanos con plena independencia de los partidos. Reconoce en este sentido que los ciudadanos, los sindicalistas, tenemos derechos e intereses diferentes de los partidos políticos. Esto merece también una muy buena discusión, una muy buena crítica, unos muy buenos comentarios al respecto. Continúa el documento. La unidad de la diversidad de los trabajadores se propone para impedir que las luchas de partidos o las diferencias religiosas, culturales, regionales o raciales dividan a los trabajadores de la central y disminuyan su capacidad de constituir un centro de organización de la clase obrera unida con los movimientos sociales en lucha contra el capitalismo corporativo y contra el modelo neoliberal y por una civilización en que la barbarie del capitalismo sea sustituida por una democracia de veras, en la que pueblos y trabajadores como comunidades y como ciudadanos participen en la toma de decisiones para la creación de otro mundo posible y necesario en que el vivir de unos no dependa del vivir mal de otros y en que la justicia social se alcance la libertad. El documento tiene pocos párrafos, como hemos visto, pero muy propositivos, muy claros, muy analíticos de lo que está sucediendo. Mucho de esto persiste o se ha agravado, sobre todo porque al evitar que muchos trabajadores y trabajadoras del país no tengan derechos elementales, se ha venido anulando una posibilidad para encontrar alternativas entre este grupo de seres humanos, ciudadanos todos de un país que no logran abordar, ni discutir, ni proponer. Bueno, después de esto, él propone un plan de acción, una práctica
que tiene que hacerse. Son 18 puntos. Y la idea es que en la central de trabajadores pueden tratarse todos, pero solo estos, y encontrar los mecanismos para evaluar el avance en cada uno de estos puntos. Hay algunos muy generales y hay algunos concretos. Entonces, el punto es cuánto hemos avanzado y cómo diseñamos una forma para avanzar en estos puntos. 1. Rescatar las grandes luchas de los pueblos y los trabajadores mexicanos y en especial de los discriminados, excluidos y desregulados de nuestro país y del mundo. Significa estudiar, significa qué sabemos del movimiento de los médicos en los años 50 o de la lucha del líder ferroviario Demetrio Vallejo con su compañero Valentín Campa, o qué sabemos del ESME en los años 50 o en los años 40. Hay que rescatar esa lucha y estudiarla y tenerla presente, traerla al presente para que nos aclare dudas. 2. Defender las garantías y derechos constitucionales y tomar la Constitución de 1917 sin las reformas neoliberales como base para las nuevas luchas revolucionarias, como siempre ha ocurrido en la historia de México. Punto. ¿Qué hemos estudiado de estos cambios a la Constitución? ¿Cómo lograr que los partidos, o un partido por lo menos existente, retome y eche abajo esta reforma? ¿Conocemos nuestra Constitución? Punto 3. Estos dos son, por supuesto, objetivos básicamente de estudio contemporáneo de estas condiciones. ¿Cuántos de los miembros de la central conocemos el asunto? 3. Exigir e imponer en las demandas inmediatas la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y del contrato colectivo y otras normas más que el actual gobierno está sistemáticamente violando o pretende que desaparezcan. ¿Cómo medir? Perdón por la expresión y pedir por lo pragmático, pero cada año se tiene que recuperar la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué avanzamos? He comentado, por ejemplo, que el modelo de ahorro para el retiro neoliberal se le entregaron todos los dineros de los trabajadores. Hay que echar reversa a esa creación del SAR, o por lo menos al modelo de cómo se ahorra, y no entregarlo al sistema financiero. ¿Cuánto avanzamos en esta lucha año con año? 4. Luchar por la soberanía nacional y por la organización de los mexicanos para que ejerzan el supremo derecho que reside en ellos, cada vez más atacado por los entreguistas de viejo y nuevo cuño. Propiamente dice qué hemos hecho por la industria eléctrica, qué hemos hecho por el Pemex, cómo hemos defendido estas industrias estratégicas, cómo avanzar en este tipo de asuntos. 5. Luchar contra la criminalización de los movimientos sociales. Y volvemos al asunto que nos emocionó. Los médicos y los maestros en los años 50 levantaron el movimiento social y sus dirigentes encarcelados como criminales. ¿Cómo rescatamos el movimiento y cómo luchamos contra los opresores que han declarado criminales a Otón Salazar y a Demetrio Vallejo? Son objetivos
importantes, queda claro, pero son luchas que tenemos que ir avanzando y que podríamos señalar para evaluar nuestro avance que hemos realizado en cada uno de estos puntos. Es un programa muy amplio, eso es claro, pero también es un programa que podríamos evaluar año con año. Yo creo, yo propongo en todo caso, que cada uno de esos puntos se practique y veamos cuánto avanzamos. Por es decir, hicimos pintas en cada organización sindical en contra de esta criminalización, ¿no? 6. Luchar contra la cultura del individualismo y el oportunismo que se está fomentando por todos los medios y con los métodos de evaluación y exclusión que tienden a hacer pensar a la víctima que es culpable. ¿Qué hemos hecho contra la cultura del individualismo? Esto es fundamental porque en términos, estos dos términos, políticamente hablando, divide el oportunismo y el individualismo, divide a las organizaciones, es más, divide a los amigos, a las familias, a los compañeros. Y es muy importante que en este terreno político-ideológico se avanzara y se puede concretar. 7. Luchar por los derechos de los pueblos indios y para que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Ya los difundimos, los acuerdos ya los conocemos, que tanto sabemos que se avanza. Es un programa de acción básico que una de dos, o cada organización se propone fomentar y acceder a cada uno de estos puntos, o se hace un programa mínimo con avances concretos en cada uno de los puntos propuestos por Pablo González Casanova. 8. Promover la organización y articulación de los trabajadores industriales, agrícolas y de servicios. Comités unidos, comités sociales, comités ciudadanos, comités populares. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? 9. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados. La unión de los trabajadores manuales o de los trabajadores intelectuales. La unión de los trabajadores de los sectores medios y los excluidos, los desregulados o los discriminados. ¿Cómo se estructuran los no organizados? ¿Cuánto hemos avanzado por proponerle a los no organizados que en principio se unan entre sí o se unan con nosotros? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se crea una cultura contra el individualismo que se fomenta con estos trabajadores no organizados? 10. Promover con ellos grupos y colectivos de enlace que constituyan el tejido social de las comunicaciones, las informaciones, los intercambios y las organizaciones presenciales y a distancia. Parece que aquí nos está diciendo, tenemos que tener un programa de radio o un periódico de la nueva central de trabajadores, donde todo el mundo trabajemos, aportemos, saquemos las noticias y difundamos tanto como periódico impreso como periódico virtual, que es lo que hoy se está usando bastante. No está en esas letras, pero por supuesto tenemos que lograr estos asuntos. Y tan lo digo que enseguida lo propone, no me di cuenta, pero está claro, incrementar los periódicos y las publicaciones, no solo impresos, sino que los que utilizan los medios electrónicos como medios de organización, información,
acción, diálogo, debate y consenso. Radio ESME en este caso debe de ser ampliado, que haya programas y repetidoras de Radio ESME en cada organización, el campo y la ciudad, en cada cooperativa. Y este es uno de los puntos, este y el anterior, donde el avance colectivo puede ser notable, puede ser notorio y puede que estemos trabajando si no cumplimos en eso. ¿Hay o no ya un periódico de la nueva Central de Trabajadores? ¿Hay o no ya un programa participando Radio ESME las otras organizaciones o que las otras organizaciones campesinas, rurales o de los no organizados están presentes de alguna manera? Y todos se convierten en repetidores de la información que salga ahí. 12. Fíjense, esto es fundamental porque nos olvidamos de estas cosas. Promover campañas de alfabetización política para que la toma de decisiones y para la práctica de las técnicas de aprender a aprender y a leer y cambiar no solo los textos, sino el mundo, y a construir y crear textos y mundos alternativos. En nuestra organización se requiere o no este tipo de alfabetización. Es ahí donde digo que cabe la propuesta. Este documento tiene que ser discutido en pequeños grupos, ya exagerando de 30 personas, pero que se autoorganicen y discutan y promuevan y hagan un balance de su capacidad política y de organización. Tenemos que fomentar esta alfabetización en cada uno de los sindicatos y en cada uno de los talleres o comunidades fabriles o cooperativos que tengamos. Este también yo he intentado hacerlo, lo confieso, y lo ha promovido también Pablo González Casanova en especial. Promover las universidades y escuelas de la tierra y en ellas de cultura humanista, científica, artística y el conocimiento de los oficios y profesiones que necesitan los pueblos y las zonas urbanas marginadas de trabajadores y proletarios, desregulados y excluidos, discriminados y despojados. El CCH era una idea de acercamiento de la universidad a todos los excluidos. Yo diría, la Central de Trabajadores debería tener convenios, establecer convenios de la universidad para atender los puntos, los detalles donde pueda haber debilidad en las organizaciones. Proyectos de salud comunitaria, por ejemplo, de salud fabril, por ejemplo, y no proponemos estos vínculos con las universidades. Si las universidades no los crean, hay que ir a buscar estas propuestas. 14. A este respecto, organizar los sistemas de defensa de los trabajadores, de los pueblos y de los ciudadanos frente a los depredadores y a las mañas que están empeñados en someterlos, en corromperlos, en enviciarlos, en esclavizarlos y para acabar con el sindicalismo democrático. Tenemos que oponernos a eso, con las uniones de campesinos, con sus medios y fuentes de trabajo y de vida. ¿Cómo combatir el ataque ríspido en contra de las organizaciones democráticas? 15. Promover la actuación de los trabajadores con los estudiantes y de los jóvenes en acciones conjuntas que incrementen la cultura solidaria y cooperativa y la capacidad de comunicación y acción. Volvemos, si tenemos periódicos, si tenemos radios y podemos atraer a los jóvenes para que ellos
trabajen junto con nosotros y creamos unas acciones solidarias, colectivas, comunitarias, lograremos una unión con los jóvenes campesinos, con la tierra, con las colonias proletarias. Y tendríamos que hacerlo de esta manera. Hasta periódicos murales o periódicos o digamos programas misceláneos que creados en apoyo de los jóvenes podamos acabar contra el individualismo y el oportunismo. 16. Buscar en los programas de los sindicatos y movimientos más avanzados de México y América Latina y del mundo los puntos de coincidencia para plantear la lucha y la articulación de los colectivos desde lo local hasta lo mundial, a sabiendas que la misma lucha entre simpatías y diferencias de regiones y sectores es y será una lucha mundial. Propuesta, como dirían, ya lo mencionamos, un combate al sistema de ahorro para el retiro, una crítica y una propuesta alternativa para que las AFORES dejen de funcionar en México o controlemos sus inversiones en proyectos e inversiones de impacto local y regional, de beneficio para el país, en especial de beneficio para el pueblo y sus jóvenes. Último, 17 es penúltimo, replantear la lucha ideológica con base en un creciente dominio del pensamiento crítico y alternativo y de la cultura del diálogo y el debate que en nuestros pueblos alcanza niveles cada vez más altos de comprensión y acción. Volvemos a lo mismo, la formación política e ideológica que está aquí replanteada de nueva cuenta. Con diálogo y debate, no es un personaje el que da el curso, no es alguien que sabe y centra y derrama su conocimiento. No, tiene que haber crítica, diálogo entre los componentes, entre los elementos, entre los compañeros y las compañeras de un lugar común. Si no seguimos la teoría de los neoliberales, que los ricos sean cada vez más ricos y gracias a eso va a haber un derrame de esas riquezas para lograr la igualdad entre los seres humanos de un país. Mentira. Nunca va a haber un derrame de los ricos. Igual aquí. Tenemos que reconocer que tenemos que crear la solidaridad, la compatibilidad y la solidez de una solidaridad amplia. 18 y último. Fortalecer y hacer efectiva la lucha por la moral y la firmeza como verdaderas armas para el triunfo frente a una política que desde Teodoro Roosevelt se propone dominar al mundo con la zanahoria y el garrote, con la corrupción y con la represión. Hablar de moral y de firmeza, de dignidad y de entereza como armas contra la corrupción que tantas víctimas y estragos hace y que está asociada a la cultura de la represión, del terror, de la cosificación y deshumanización de los pobres de la tierra y quienes echan su suerte con ellos. Si el capital corporativo ha colocado la pérdida de los derechos sociales, nacionales, laborales y humanos en el campo de lo no negociable, el Frente del Pueblo que se organiza en torno a la Central de Trabajadores
que hoy promueven sindicatos que ni se rinden ni se venden, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos más. Este frente en gestación alcanzará con los trabajadores manuales, con los trabajadores intelectuales del campo y de la ciudad, de la educación, de la salud, de la construcción y los servicios, así como las comunidades de los pueblos indios y no indios, con la juventud y con los estudiantes, con los periodistas, con los locutores, actores, escritores, realizadoras que luchan en los espacios tradicionales y cibernéticos. Ese gran frente de todos y con todos alcanzará la victoria de un socialismo con democracia y de una democracia con socialismo, con libertad y con justicia. Acabó. Estos puntos, estos 18 puntos, tenemos para responder a la fiereza, al salvajismo de los neoliberales, tendríamos, como lo indica con claridad Pablo González Casanova, avanzar en todos ellos, e incluso en el punto 19 que no le puso número, pero que está claro que es uno de los objetivos. Es decir, si no trabajamos en lo concreto y particular de cada uno de estos puntos, estamos derrotados. Si los tomamos solo como premisas generales y no avanzamos en lo concreto y en el frente como un frente de batalla, estamos perdidos. Es claro lo que se tiene que hacer y tenemos que empezar, bueno, desde que se propuso, desde 2012, una primera evaluación, un diagnóstico autocrítico tendría que ser eso. Cuando replanteamos la lucha ideológica para crear un pensamiento crítico y alternativo desde las bases con diálogo, desde las bases con debate, con crítica, y que esté sólidamente consolidado un frente solidario que acabe con el individualismo. Bueno, si realmente diríamos, pretendemos un homenaje cierto a Pablo González Casanova, la tarea es clara: alfabetizar cultural y políticamente a todos nosotros, sin perspectivas individualistas. Una escuela de cuadros tiene que ser una escuela en la autogestión, sin proyectos, palabras y conferencistas privilegiados. Ok, media hora de un conferencista privilegiado, después de la cual se va a trabajar a una mesa de diálogo, de crítica, y el resto deja de lado a estos individuos que saben todo y desde su grandeza iluminan a los trabajadores. Dice en este documento Pablo González Casanova, el comandante Contreras, que así se está trabajando mal. Fuera el individualismo, venga el trabajo de debate, crítica y consenso de los colectivos. Bien, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó esta añoranza de electricistas y agradezco a todos ustedes. Si pueden, tomen su chocolatote con hielo, con harto hielo, porque los calores están caloríficos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Gracias, comandante Contreras, por su propuesta.